Yo quiero invitarte para que juntos reflexionemos hoy en la palabra de Dios y lo hagamos en el libro número 6 de nuestra Biblia. Estamos siempre en la serie de los grandes hombres y grandes acontecimientos, grandes personajes y grandes acontecimientos de la Biblia. Y hemos estado en los primeros 5 libros, conocidos como la Torá, conocidos como la Ley. Los primeros 5 libros de la Biblia son muy importantes. Ellos nos enseñan lo que nosotros necesitamos saber, lo primordial de la vida cristiana. Ellos nos hablan desde allí de Jesucristo y todo lo que tiene que ver con la ética cristiana también tiene su base en esos primeros 5 libros. Pero hoy nosotros vamos a iniciar el libro número 6. ¿Quién lo tiene por ahí? ¿Quién me dice cómo se llama ese libro? El número 6 de nuestra Biblia. Nuestra Biblia tiene 66 libros. Apenas vamos por el 6º libro. 39 libros el Antiguo Testamento y 27 libros el Nuevo Testamento. Entonces hoy, ¿ya alguien lo encontró? Ya se va a saber ahí. Cristian, nos está dando una pista importante. Josué. Pues hoy vamos a aprender por qué Josué es parte de esos grandes personajes de la Biblia y de la fe cristiana. Y también nosotros podemos reflexionar en el propósito que tuvo Josué, el propósito de Dios para él y cómo también nos ha bendecido hoy. Dice así los primeros versículos. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Dios bendiga su palabra. Yo no sé si tú alguna vez te has sentido intimidado, si alguna vez has tenido dudas ante alguna situación difícil y nueva que te ha correspondido enfrentar. A mí me ha pasado muchísimas veces. Cuando llegamos aquí a esta nación, ¿cómo nos sentimos? Tal vez teníamos familias que ya estaban acá. Tal vez nos tocó empezar de cero solos y cuando miramos las construcciones, las carreteras,
cuando miramos cómo funciona la sociedad, la variedad de países aquí representados, ¿cómo nos sentimos? ¿Dónde estoy? No veo a nadie de mi pueblo. ¿Cómo te sentiste en tu primer trabajo o en tu nueva responsabilidad? ¿Cómo sería eso, Gaby? Usted iba seguro ahí, pero por dentro estaba como pensando, Señor, ayúdame, ¿verdad que sí? ¿Y a usted también le ha pasado eso? Pues mire, Josué le pasó eso. ¿Y sabe quién fue el que más lo animó? Dios. A veces las personas que están a nuestro alrededor ni siquiera miran el potencial que Dios ha puesto en tu vida. No saben la madera que tú tienes, o no creen que Dios te ha llamado o que tú lo puedes hacer. A veces no creen en nosotros, pero qué difícil es cuando ni nosotros mismos creemos en nosotros. Se complica la cosa. Pero ¿sabe quién es el que más nos ayuda para que estemos de pie? Es Dios. Él nos anima, Él nos conforta. Él se alegra cuando a nosotros nos va bien, porque Él quiere que nosotros salgamos adelante, que tengamos éxito. Él tiene siempre planes de bien. Entonces, Josué tenía una tarea difícil por delante. Dice la Biblia que no ha habido otro líder como Moisés. Aquel que pasó liderando los 40 años en el desierto, aquel que Dios le reveló la ley, le dio las tablas de la ley, aquel que miraba a Dios cara a cara, aquel que le dijo a Dios un día: yo no voy si tú no vas conmigo. Ese tipo de líder era Moisés. Y la Biblia registra, no ha habido otro como él. Entonces, imagínese usted tener que tomar el lugar o continuar el liderazgo de aquel hombre. Era algo grande para Josué. Josué era un hombre muy especial. Se conoció porque había sido leal con Moisés. Pasó en el desierto más de esos 40 años siendo entrenado por Moisés. Cuando se les pidió a 12 personas de las 12 tribus de Israel que fueran a mirar cómo era la tierra a la que ellos habían de entrar, 10 de ellos regresaron y dijeron a los líderes: es imposible que nosotros tomemos aquella tierra porque ellos tienen ejército, ellos tienen ciudades fortificadas, ellos trajeron frutas grandes, dicen aquella tierra hay gigantes, y nosotros ¿quiénes somos? Un pueblo que no tiene armas, que ha pasado 40 años en el desierto. Eso fue lo que aquellos 10 de los 12 espías miraron. Pero hubieron 2, Caleb y Josué, el otro, que dijeron: si Dios está con nosotros, nosotros los vamos a vencer. Nosotros vamos a entrar a la tierra prometida. Ellos le creyeron a Dios, que por muy grande e imposible que pareciera la gran tarea de entrar a la tierra prometida, si Dios se las había dado, y aquí se nos marca el territorio enorme que Dios había dispuesto para su pueblo. Porque Dios nunca nos da cosas malas. Dios siempre se preocupa por darnos cosas buenas. Y Josué, allí fiel, creyente en Dios, de lo que Dios podía hacer, permaneció en su tarea de acompañando a Moisés. Cuando llega el momento de la muerte de Moisés, es muy duro, porque ya habían pasado el tiempo de estar en el desierto y ya estaban a punto de entrar a la tierra prometida. A Moisés se le permitió ver la tierra de lejos, pero a Josué se le dijo: tú eres el que vas a tomar el lugar de Moisés. Y esto es muy importante para él y también para nosotros. Fue importante en su momento para él. Mire lo que Dios le dice: como estuve con Moisés en el versículo 5, voy a estar contigo. No te voy a dejar y no te voy a desamparar.
ese es nuestro Dios. A veces pensamos que las grandes cosas es solo para hombres como Moisés, como Josué, como el pastor Trey. No, las grandes cosas de la vida cristiana también son para ti y para mí. Porque no hay tarea ni más grande ni más pequeña cuando es Dios el que nos llama y es Dios el que nos manda. Delante de Dios, ¿qué era lo importante? Que Moisés fue fiel a Dios, y lo importante era que Josué le creyera a Dios y fuera fiel a él. La tarea de Moisés, ¿cuál había sido? Sacar al pueblo de Egipto, acompañar a aquella generación que permaneció, que pudo sobrevivir, porque la primera generación, la más antigua, no entró a la tierra prometida. Y la tarea de Josué, ¿cuál era? Prepararlos para que tomaran la tierra prometida, acompañarlos en los caminos y los propósitos de Dios. ¿Cuántos pastores tú has tenido? Algunos, no sé cuánto tiempo el Señor nos permitirá tener que yo esté por acá, pero tenemos 4 años, hemos iniciado de cero, pero de aquí a 20 años, tal vez ya tenemos 2, 3 pastores. A mí me correspondió una etapa en siervos de Cristo, y no sé nada, ni pienso que me van a mover ahorita, ¿verdad, pastor Trey? Pero van a venir otros que van a tener otras responsabilidades en guiarte, en acompañarte. Pero ¿y cuando eres tú? Los hijos crecen. Primero nos preparamos para los hijos y después tenemos que dejarlos ir, o acompañarlos, formarlos y después dejarlos ir. Entonces hay etapas diferentes, roles diferentes, pero cuando Dios está con nosotros, cualquiera de las etapas que tengamos que vivir y que liderar, tú y yo tenemos la promesa de que Él no nos va a dejar, no nos va a desamparar. Y la historia de Josué es muy linda y es especial porque en él nos podemos encontrar tú y yo también. Se le conoce como el conquistador. No es fácil conquistar algo que es mucho mayor de lo que ellos habían conocido. Sin embargo, cuando ellos se deciden, ¿verdad? Y Josué le cree a Dios y los líderes comienzan a creerle a Dios, Dios los lleva y lo primero que hacen es cruzar el río Jordán. Y Dios hizo milagros para respaldar el liderazgo de aquel hombre que Él había llamado. Después ellos, cuando cruzan el Jordán, ponen y sacan grandes piedras que solamente porque porque pasó un milagro se puede entender de que por qué pusieron esas grandes piedras, hicieron sacrificio, allí ofrecieron culto a Dios. Pero ¿sabes qué fue lo más importante? Que Josué llamó a que el pueblo se consagrara para Dios. Y la consagración tenía que ver con una entrega, con un acto, con un ritual que tenía que ver lo que identificaba al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Tenía que cada hombre y niño desde 0 hasta 40 años ser circuncidado. Y miren, para hacer algo así, de verdad hay que creerle a Dios, porque es algo doloroso para los varones, pero ellos lo hicieron. Y Dios le dio la victoria. Y Dios, igual que estuvo con Moisés, Dios estuvo con Josué. Ellos entraron a Jericó, no crea que fue tan fácil. ¿Quién se acuerda de qué pasó cuando ellos llegaron antes de entrar a esa ciudad? ¿Qué tenía la ciudad? A ver, ¿qué tenía la ciudad? ¿Quién se acuerda? Era una ciudad que los estaba esperando para que ellos entraran. ¿Y qué tenía la ciudad, mi niño? Tenía armas, tenía gente preparada, soldados, mucha gente peligrosa. Este niño es muy inteligente. Exactamente, pero también tenía grandes murallas.
¿Y qué le dijo Dios a Josué? Vas a dar una vuelta por 7 días, así que fueron no 7 vueltas, fueron 13 vueltas las que se le dio a la muralla, porque el 7º día Dios le dijo, van a dar 7 vueltas. ¿Y qué pasó con aquellos muros? Y Dios hizo que se cayeran. Que si la arqueología dice que hubo un terremoto, que si ahí estuvieron, nosotros no queremos investigar ahorita, pero sí queremos creerle a Dios de que Él hizo que su pueblo entrara a aquella ciudad que Él había dicho. Aquellos pueblos, no era fácil la tarea, tuvieron que conquistar uno tras otro. Pueblos, como bien dijo usted, mi niño, armados, preparados. Josué fue conquistando lugares, ciudades, pasó el Jordán y dice que en un momento determinado Josué también se tuvo que enfrentar, usted lo puede leer en todo este libro, Josué tenía victoria tras victoria y hubo un momento en que ya ellos estaban empoderados como pueblo de Dios ante aquellos grandes ejércitos y ellos tenían la victoria. Pero llegó ese día en que en el capítulo 8 los mismos soldados ya de Josué le dijeron, no te preocupes, Josué, que manda poquitos hombres de los nuestros, que Dios los va a entregar en nuestra mano esa ciudad. Y ellos se confiaron en ellos mismos. Esa ciudad se llamaba Hai. Es como que diciendo, ay, ya hay un problema, ¿no? Pues como ellos se confiaron en ellos mismos y Josué escuchó la voz de sus cercanos, de sus consejeros, tuvieron una derrota estrepitosa. Fue terrible, porque después de que había terror en las ciudades vecinas, en los pueblos vecinos, porque ya venía el pueblo del Dios de Israel que les había dado victoria, de pronto aquel mismo ejército había sido derrotado y Dios le hace buscar más de él a aquel pueblo, a aquel líder, y Dios le reveló que ellos tenían que resolver cosas, que había pecado oculto y que ellos volvieron entonces a consagrarse y volvieron a tener victoria. ¿Cuántas cosas encontramos en la vida de Josué? ¿Cuántas cosas Dios hizo? Después vinieron otros de otro pueblo y resulta que los engañaron. Le dijeron a Josué, mira, nosotros venimos de Gabaón, este es un pueblo que queda muy lejos de acá, es un pueblo que estamos tan lejos que salimos con la ropa estrenando y mira, ya la ropa es muy vieja porque el pan que teníamos allá lo acabábamos de hacer en el horno y el pan, han pasado meses de camino y ya está el pan mohoso. Pero ¿sabe por qué vinieron los gabonitas a engañar? Porque Dios le había dicho a Josué y a su pueblo que cuando llegaran a la tierra prometida no iban a hacer alianzas ni pactos con nadie, que iban a destruir el lugar donde llegaran. ¿Y qué pasó? Estos astutos vinieron, como tenían temor de ser destruidos, y engañaron a Josué y a sus generales, porque Josué le dice, examinen el pan, vean los zapatos, vean la ropa, y ellos hicieron lo que Josué le dijo, su líder. Y entonces dijeron, ok, vamos a hacer alianza contigo de que no te vamos a destruir. Siguieron de camino y llegaron un momentito más adelante y resulta que aquellos que acababan de hacer la alianza con ellos eran parte de ese pueblo. Y Josué se miró en la responsabilidad de no destruirles. Y Dios una vez más le dice, ¿buscaste el consejo de quién? De aquellos. Miraste el pan, lo examinaste, los zapatos, pero no me preguntaste a mí. Y eso
trajo muchos problemas y muchas consecuencias, porque Dios los había sacado de Egipto, donde eran esclavos, para darle un territorio grandísimo, donde había abundancia, que es el término que conocemos como leche y miel, y les dijo: van a tener que hacer las cosas como yo les digo. Y esto me recuerda a nuestra propia historia, porque la vida cristiana, ¿cómo la comenzamos nosotros? Yo no sé si, yo creo que así nos pasa a nosotros también. Tenemos altos y también tenemos bajos. Y los altos a veces no son tan buenos, porque aquel pueblo con Josué, cuando estaban en alto, victoria, 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 ¿en quién confiaron? En ellos mismos. Pero cuando cayeron, porque se dieron cuenta que había pecado en el pueblo, que confiaron en ellos mismos, que no consultaron a Dios, estaban en lo bajo, pero la derrota, el fracaso, el problema los hizo buscar más de Dios. Entonces, lo bueno no siempre es tan bueno, y lo malo no siempre es tan malo. Y esa es una de las enseñanzas que podemos ir nosotros tomando allí en consideración. Porque ¿cuándo es que usted ha buscado más a Dios? ¿Cuándo es que tú sentiste más su presencia, su ayuda y su compañía? Yo no sé tú, pero yo, cuando más lejos me fui, más grande sentí su poder, más grande sentí su gracia, más grande sentí su misericordia. ¿Y tú? ¿No has tenido ningún fracaso? Sí, mi amor, tan chiquito y has tenido algún fracaso, hijo. Gracias por ayudarme a predicar. Jeffrey también, a Dios le agrada que nosotros seamos sinceros con Él, que reconozcamos cuando las cosas no nos fueron bien. Dios se agrada cuando le decimos: Señor, ayúdame, porque este domingo ya no me gano un premio porque corrí mucho, me peleé con alguien. Señor, ayúdame para que el próximo domingo yo me pueda comportar de una mejor manera. ¿Estamos claros, Jeffrey? ¿Te das cuenta? Entonces, a Dios le agrada cuando nosotros reconocemos que fallamos, que le necesitamos. Y mi hermano, mi hermana, yo quiero decirte que Dios tiene todo preparado para nuestro futuro. Que no le tengamos temor a lo que venga. No le tengamos temor. A lo que sí tenemos que tenerle temor, reflexionábamos también el miércoles, es a no estar en comunión con Dios. No importa si tú pasas por el fuego, si pasas por la agua, si tú tienes una dificultad, si tú tienes temor porque no sabes lo que tienes que enfrentar o cómo lo vas a enfrentar. Eso es humano, pero que el temor no nos paralice, no nos aleje de Dios, que el temor no nos haga dudar y correr a hacer cosas que después nos vamos a tener que lamentar. Mi hermano, es tiempo, y mi hermana, de confiar en Dios. Dios le prometió a Josué, le dice: levántate, yo te estoy delimitando la tierra. Yo estoy contigo, así como estuve con Moisés, lo voy a hacer. Solo te pido algo: esfuérzate. Esfuérzate y sé valiente. Y se lo dice 3 veces, desde el versículo 6 hasta el versículo 9 del capítulo 1. Cuando Dios nos habla 3 veces seguidas, eso es que prestemos atención ahí. Esfuérzate. ¿Te has tenido que esforzar para algo? Porque no es lo mismo que yo agarre esta botellita de agua a que yo tenga que agarrar una caja de agua. Yo la botellita la agarro tranquila. Pero si está la caja aquí, tengo que hacer un esfuerzo. Entonces, hay situaciones en las que tú vas a pasarla tranquilo, tranquila. Pero hay otras en que tú vas a decir: Señor, ayúdame, porque hoy es un día a la vez.
Hoy es una hora a la vez, porque no puedo con esta tentación, no puedo con esta debilidad, no tengo fuerzas para seguir adelante. Señor, ayúdame porque tengo dudas, porque tengo temor, porque no veo nada, porque no sé cómo voy a hacer. Y usted vuelve a la hora y le vuelve a orar lo mismo y le vuelve a decir lo mismo. ¿No le ha pasado eso? Usted está aquí, Dios está hablando contigo, ¿sí? Qué bueno, qué bueno. Dios, cuando nos llama a una misión, a una tarea, a una nueva etapa de vida, Él nos promete que va a estar con nosotros, que Él nos va a ayudar, que Él no nos va a desamparar, porque Él es fiel siempre. Esfuérzate, no temas, no desmayes. Dios llamó a Moisés y nos llama a nosotros a confiar en Él, 100% en Él. No confíes en ti, en tus habilidades, confía en Él. Él miró que para Moisés humanamente y para Josué iba a ser difícil y por eso le dio la esperanza y le dijo: yo te voy a llevar para conquistar esa tierra, porque la gloria de todas las cosas que nos salen bien es ¿para quién? Para el Señor, no es para nosotros mismos. Amén. Yo el otro domingo lo dejo aquí porque Él me está ayudando a predicar. Mi hermano y mi hermana, solo Dios nos pide, y lo leímos juntos, obediencia a su palabra, no solamente cuando estamos aquí en la iglesia. La iglesia somos nosotros los que le respondemos al llamado de Dios, pero es imposible que tú y yo podamos permanecer fieles a Dios, que podamos permanecer firmes en los caminos de Él, si nosotros no leemos y conocemos su palabra. Vienen días en que tal vez vas a tener que recordar lo que Dios puso en ti, en tu mente, en tu corazón, lo que tú aprendiste de su palabra. ¿Así? ¿Y qué dice el Señor a Josué? No te apartes solo el domingo de la Biblia, deja que la pastora la lea. No, dice, nunca se apartará ¿de dónde? De tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuántos queremos que las cosas nos salgan bien? Amén. Ahora sí, amén. Todos queremos que las cosas nos vayan bien. Todos queremos ser prosperados, que tiremos una semillita pequeña, casi no la reguemos, no la cuidemos, de cacao, pero de pronto salga el gran árbol, que dé una cosecha enorme. Eso es ser prosperado, ¿no? Todos queremos que nos vaya bien, pero ¿cuántos estamos dispuestos para hacer lo que Dios dice? Porque si aquel pueblo no pudo entrar y tomar toda la tierra prometida, fue precisamente porque no hizo todo lo que Dios le dijo que hiciera. Y nosotros, ¿a qué estamos llamados? Vuelvo a una idea que la dejé inconclusa. La vida cristiana nos dice mucho de esta historia. ¿Dónde estábamos nosotros cuando venimos a los pies de Cristo? Esclavos de muchísimas cosas. Estábamos esclavos en Egipto. Dios nos manda un líder. ¿Quién es ese líder? El Espíritu Santo nos ayuda, nos convence de pecado, de justicia, de juicio. Dios nos pone personas que nos hablan de su palabra, de la necesidad de buscarle genuinamente a Él, de volvernos a sus caminos. Dios hace eso y nos dice, vamos a la iglesia, y nos pone a alguien que nos invita, que nos llama, que nos pone mensaje en su misericordia. Y venimos a la iglesia y venimos a este tiempo de aprendizaje, de reflexión. Van a las aulas los niños, los adolescentes, y ahí estamos aprendiendo una
nueva ética, una nueva manera de vivir. ¿Y qué es lo que pasó con el pueblo de Dios? Los sacó de la esclavitud de Egipto, los puso en el desierto, les enseñó las leyes, les enseñó el Señor, porque los libros, por ejemplo, Levítico, tenía que ver, el libro de Números, Deuteronomio, tenía que ver con lo que Dios le enseñó a su pueblo, cómo quería que fuera un pueblo diferente a lo que había aprendido en Egipto, pero diferente a lo que se iba a encontrar en la tierra prometida. Dios quería que la identidad de ellos fuera única, que se caracterizara por la obediencia a la palabra, por escuchar su voz, por aprender a discernir su voz, y eso quiere Dios con nosotros. Nos sacó de una vida desastrosa, nos da instrucción por medio de pastores, líderes, maestros, de hermanos, de evangelistas, nos enseña su palabra. ¿Para qué? Para que nos vaya bien, para que tengamos una identidad marcada por la obediencia a su palabra. Mi hermano, yo puedo mandarte un devocional diario, pero yo no puedo leer la Biblia por ti. Yo puedo orar por ti y lo hago, pero tú tienes que desarrollar tu propia comunión con Dios. Dios tiene que conocer tu voz. Él sabe todo de nosotros, absolutamente todo, pero Él quiere escucharte. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Cuáles son tus dudas? ¿Cuáles son tus miedos? ¿Qué temores hay ahí que no sabes cómo vas a enfrentar? Dios quiere escuchar de tu fracaso, Dios quiere escuchar de tus labios, de tu oración, cómo tú estás, cómo tú te sientes, porque eso es parte de esa nueva identidad a la que somos llamados. Antes de terminar, yo quiero decirte que el Dios de Josué es el Dios de nosotros. Ese Dios que llamó a Josué y le prometió estar con él, es el mismo Dios que también nos llama a nosotros para vivir un día a la vez confiando en Él. Moisés había hecho grandes cosas, pero cuando llega Josué, Josué tenía que responder a Dios por lo que Dios le dio, por el llamado que Dios le dio. Tú y yo no podemos responder a veces ni por nuestros hijos. Tenemos que responderle a Dios por nosotros mismos. Los cambios de liderazgo y de transiciones no siempre son fáciles. Las transiciones de un país a otro, de una iglesia a otra, no son fáciles. Pero aprendamos a escuchar la voz de Dios, porque Él no nos ha dejado, Él tiene planes de bien. No tengamos temor, porque Él va delante de nosotros. Y termino con esta pregunta. ¿Amas a Dios? ¿De verdad? Yo hasta lo tengo que pensar mucho, porque Dios me conoce como yo soy y lo que yo hago. Pero qué valiente usted, mi niño. Qué bueno que Dios sabe que tú lo amas. ¿Tú se lo dices todos los días? Gracias, hijo, porque la Biblia dice que los niños como tú son ejemplos para nosotros. Nosotros también a veces nos portamos mal. Lo que pasa es que lo disimulamos más. A veces Dios también nos saca de un lugar y nos pone en otro, así como hizo la maestra contigo hoy, para llamar nuestra atención. Así que gracias a Dios por tu ejemplo, que Dios te bendiga mucho. ¿Amas a Dios? Piénsalo antes de contestar, porque lo que tú y yo hacemos, ya sea que tengamos que ser circuncidados por Él en el corazón, ya sea que tengamos que buscarle y obedecerle, nos lleve a hacer grandes cambios en la vida, lo que tú y yo hagamos va a demostrar cuánto le amamos a Él. Se trata de lo que hacemos confiando en Él ante los desafíos que tenemos. ¿Qué hacemos? ¿Le creemos
confiamos o nos vamos por nuestra cuenta. Ahí lo que pase no importa. El Señor es bueno, de todas maneras Él me ayuda. Y después en las consecuencias, Señor, ayúdame a recoger cada pedacito en los que dejé mi vida. Y Él lo hace si volvemos a Él a tiempo, porque grande es su fidelidad.